Mujeres volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres volcánicas. Hola, bienvenidas a Mujeres Volcánicas, Mujeres de Tierra Fértil, un espacio en donde nos reunimos a platicar nuestras historias y experiencias de autoconocimiento y transformación. Y bueno, para abarcar estos temas, pues hay todo un mundo de posibilidades y hoy invitamos a una persona que me honra mucho que estés aquí. Estoy muy agradecida que hayas aceptado venir. Nos va a platicar un poquito más de ella. Por favor, ayúdanos a presentarte, quién eres, qué haces, y ahora abordamos el tema. Bien, en primera instancia, muchas gracias, Ale. Estoy muy agradecida y muy honrada de estar aquí. Gracias por abrirme el espacio y gracias por ayudarme a darle voz a este tema. Yo soy Jimena Pernas, soy sacerdotisa de la tradición celta. También soy académica, investigadora y escritora. Y bueno, también hago astrología o trabajo con astrología cotidianamente, y hoy voy a hablar de la menstruación. Súper. Pues justo una de las preguntas que traigo para ti, yo te conozco ya desde hace unos añitos y la verdad es que pues eres como esta biblioteca ambulante que de pronto yo pensé, ¿por qué hoy la menstruación? ¿No? Y me contabas que es un tema que has estado empujando, explorando, ¿no? Pues te cuento un poquito de mi historia. Yo tengo una configuración astrológica que es, un punto específico de mi carta astral, que es la luna en Virgo. Virgo es el signo que tiene que ver con los ciclos de la Tierra, ¿ok? Y que tiene que ver con que las cosas tengan un orden, que las cosas tengan una secuencia, y entonces, y tiene que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, la Tierra es como un cuerpo también, ¿no? O sea, la Tierra tiene estaciones, la Tierra tiene ciclos, y en esta luna en Virgo yo siempre andaba buscando como un orden, y generalmente era como un orden externo, ¿no? O sea, el orden que te pone la sociedad, el orden que te pone tu mamá, la forma de tratar el cuerpo que te ponen, o sea, que te ponen sobre la mesa, o sea, como tus familiares, la sociedad, bla, bla, bla. Hasta que un día me topé con el tema de los cólicos, ¿no? Tremendos cólicos, una menstruación muy dolorosa, bla, 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 y pues intentando lidiar con esto no de una forma, pues no a través de medicamentos o no a través de hormonas, etcétera, etcétera. Me topé con la sabiduría menstrual que venía de la mano de la sabiduría celta, en lo que yo estaba metida. Y al descubrir esto y al empezar a guiar mi vida a través de esta sabiduría, mi vida cambió completamente, mi forma de comprenderme a mí y mi forma de guiar mis días, y me sentí mucho más libre, voy a decirlo así, o sea, como mucho más habitando. Wow, qué increíble, ¿no? Como de pronto estos temas impuestos y estos temas de tal vez no preguntar o simplemente seguir el paso, ir a la farmacia, comprar lo que tienes que comprar y a veces ni preguntar, ¿no? Y a veces simplemente es como, pues ponte esto y ya, al menos un poco mi experiencia. Absolutamente. Y pues bueno, ¿qué onda con esta ciclicidad? Sí. ¿No? Hablamos como está relacionada con la luna, son procesos de vida y muerte, es un mes, ¿qué pasa? ¿Qué nos puedes contar? Sí. Pues mira, las mujeres, me voy a ir así muy atrás, al paleolítico, ¿ok? O sea, hace muchísimos miles de años, eran quienes medían el tiempo, ¿ok? Porque se daban cuenta que sus cuerpos refrendaban ciclos, ¿ok? Y lo más inmediato era el ciclo de la luna, ¿no? Hay una Venus que es un relieve en Francia que se llama la Venus de Losel, que es una mujer que se señala al vientre con una mano y sostiene un cuerno en la otra mano, y ese cuerno tiene 13 hendiduras, o sea, 13 rayitas, ¿no? Entonces sabemos que tenemos 13 lunas en el año, el cuerno, o sea, asemeja a la luna, y entonces ella sostiene en una mano el cuerno y en la otra, como te digo, se señala al vientre. Lo que nos da a pensar que esta gente que todavía era nómada, que todavía eran cazadores-recolectores, ya entendían que la menstruación, la luna, los ciclos tenían algo que ver, y entonces las mujeres eran quienes observaban los tiempos, ¿ok? Guiaban los tiempos. ¿Portadoras, tal vez? ¿O
guías. Portadoras, guías, pero también como observadoras, ¿no? O sea, como quienes marcaban a través de sus cuerpos una voluntad más grande, ¿ok? Entonces, el pensamiento antiguo en realidad es muy simple, pero es tan simple que hoy se nos hace bien extraño, ¿no? O sea, los antiguos decían, si esto y esto tienen comportamientos similares, deben de ser esencialmente la misma cosa, ¿ok? Entonces, el cuerpo de las mujeres tenía un comportamiento similar a la luna, pero el mismo comportamiento lo tenían las mareas, pero el mismo comportamiento a nivel macro lo tenía la Tierra. Entonces, era como la luna, las mujeres, el mar y la Tierra deben de compartir una esencia, que es la del cambio, la de la ciclicidad, la de la muerte y el renacimiento, ¿ok? Entonces, empezaron a observar que así como la luna entonces tenía un momento de desaparición y luego tenía un momento de desarrollo y luego tenía un momento de culminación y luego tenía un momento de mengua, eso mismo pasaba con las mujeres, eso mismo pasaba con el mar y eso mismo es la Tierra, solamente que la Tierra lo hace en un periodo mucho más largo, ¿no? O sea, las mareas, la luna y el ciclo menstrual están como inscritas en el mismo espacio de tiempo, ¿no? Que es lo que conocemos como un mes más o menos, ¿no? Un ciclo lunar. Sí. ¿Cómo se empieza a ver este proceso dentro de las mujeres cuando realmente lo único manifiesto es la sangre? La sangre. ¿No? ¿Cómo crees que fue esta asimilación de pues, ver la luna, ver los ciclos, cuando a veces pues, solo ves la luna porque todo sucede por dentro, ¿no? Y eso es algo súper importante porque cuando hablamos de ciclo menstrual, mucha gente piensa que estamos hablando de la menstruación, ¿ok? O sea, que estamos hablando de los días del sangrado y el ciclo menstrual es un ciclo completo, ¿no? O sea, toda mujer en edad, voy a decirlo así, fértil, aunque no me encanta ese término, está todo el tiempo bajo el influjo del ciclo menstrual, aunque no esté menstruando, ¿no? Sí. Pero lo que hay es un cambio de energía, un cambio de disposición, ¿ok? Lo que hay entonces es un carácter diferente, lo que hay son habilidades diferentes, posibilidades diferentes. Y en pueblos que estaban tan en contacto con su energía vital, entonces esto era bastante evidente. Observación y vivencia. Sí. Wow, qué impresionante. Y me imagino que estos comportamientos van cambiando y se van reflejando como accionan en el mundo, ¿no? ¿Qué se está produciendo? ¿Cómo se están comportando? Y entonces esto como, ok, hablamos de este tema de, ¿qué me dijiste? ¿Qué etapa me dijiste? El paleolítico. El paleolítico. Sí. ¿Qué pasa ahora? Sí. ¿Cómo lo estamos viviendo hoy? ¿Qué no está pasando? ¿Qué tal vez lo estamos observando? Sí, lo que era un ciclo completamente natural, honrado, que tenía un lugar dentro de los ritos, un lugar dentro de las sociedades, un lugar incluso dentro de la constitución de la mujer como mujer, ¿no? O sea, porque la mujer es algo interesante que no llega a ser mujer hasta que menstrua, ¿no? O sea, una niña no es una mujer, ¿ok? Una niña es neutra, o sea, así lo veían muchos pueblos antiguos, ¿no? O sea, una niña no es niño, pero no es mujer. Entonces está ahí en medio, ¿no? Entonces el momento de la menstruación es el momento en el que la energía de lo femenino que tiene que ver con la ciclicidad entonces va como a habitar el cuerpo de esta niña o de este ser que ahora ya es una mujer y entonces la va a cambiar de estatus en el mundo, ¿ok? Pero este cambio de estatus entonces entendamos que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con la reproducción. Y en el momento en que la sexualidad femenina y la reproducción femenina es capturada, ¿okay? Es capturada, restringida, limitada, entonces hay que ver qué se va a hacer con esto, ¿no? O sea, qué se va a hacer con este hecho, qué tanto me conviene a mí, entonces, presentarte como una mujer que entonces sería dueña de su sexualidad o que entonces sería dueña de su reproducción, ¿no? O sea, y bueno, luego hay todo un periodo en donde sí, esto cambia de estatus, pero para ser como capturado de nuevo por el patriarcado en el sentido de ya eres una señorita, por ejemplo, entonces ya te voy a casar, ¿no? O sea, ya te voy a poner en esta posición para que entonces te reproduzcas o para que entonces sirvas a mis propósitos económicos, políticos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente esto se va diluyendo en simplemente una cosa que las mujeres medio sabemos, pero que escondemos y que por ahí está y que nadie sabe qué se hace con esto. Ah, qué
Qué fuerte. ¿Cuál es la ganancia de limitar nuestra sexualidad? Limitar nuestra reproducción. ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué habría que limitar la reproducción? Limitarla en el sentido también de ordenarla, en el sentido de usarla a tu favor, ¿no? O sea, en el sentido de capturarla. No estamos hablando de limitarla en el sentido de hacerla menor, sino de ponerla dentro de una caja. Okay. Porque además, si yo me voy a los planteamientos de Marx, por ejemplo, y a su visión del capital, el capital lo que necesita es un ejército de reserva, ¿no? Un ejército productivo de reserva, ¿no? Como vas a producir seres humanos que luego sean tu ejército de trabajadores, ¿no? A través del cuerpo de las mujeres. Impresionante. Bueno, antes de seguir con el tema, cuando tú te empiezas a enterar de esto y empiezas a adueñarte de todos estos procesos, ¿qué cambia en ti? ¿Qué pasa? Bueno, para empezar el tema de, yo te digo, yo como empecé por ahí, yo tengo una luna en Virgo, entonces yo necesitaba un orden, solamente cuando no sabía que existía un orden en mí, entonces pues tiene que haber un orden externo, ¿no? O sea, algo que me guíe. Y entonces cuando descubro este orden que es mío y solo mío, entonces empiezo a estar más tranquila, más en paz conmigo misma, entender que hay días que tal vez no tengo ganas de hacer cosas y está bien, hay días que tengo muchísima energía y está bien, entonces empiezo a autogestionar mi tiempo y mis actividades. Y eso a mí me trajo una tremenda paz en la vida, una tremenda paz, un tremendo bienestar, y entonces mis ciclos empezaron a ser menos dolorosos. Okay. Y entonces también empecé a decir, bueno, por ejemplo, hoy estoy menstruando, hoy no tengo la misma presencia de pensamiento, hoy no tengo la misma energía que otros días, entonces tal vez hoy no me voy a forzar a ir a tal cena a la que no quiero ir. Entonces, de nuevo, la lógica del mundo se ve, o sea, como que está contenida dentro de mí. No quisiera llamarle empoderarte, no. ¿Por dónde empezar? ¿No? O sea, ¿cómo empieza el orden? ¿Cómo lo vamos acomodando? ¿Cómo le vamos dando sentido a nuestros cuerpos? Bien, entonces lo primero que tenemos que entender es que el ciclo menstrual existe en todos los lugares donde existan mujeres y que el ciclo menstrual es tan poderoso que, porque es un ciclo hormonal al final, que todos estamos percibiendo, seamos conscientes de ello o no. ¿Okay? Entonces, que este ciclo tiene que ver con la gestión del mundo social entero, ¿no? O sea, el mundo reproductivo entero. O sea, donde hay mujeres, hay ciclo menstrual. O sea, a menos que tú tengas una sociedad así, ya sabes, que no hay puros hombres, te puedes olvidar del ciclo menstrual, pero como eso no es posible, entonces el ciclo menstrual está en todos lados. O sea, esto no es algo que tendrían que estar entendiendo las mujeres, es algo que tienen que estar entendiendo los hombres también. O sea, que todo el mundo tiene que entender que existe. Okay. ¿Cómo impacta a los hombres, por ejemplo? O sea, los hombres reaccionan a las hormonas femeninas, ¿no? O sea, al final no podemos olvidarnos que somos animales y que somos animales que están buscando que su especie sobreviva, ¿no? Y que su especie se siga perpetuando. Entonces, los hombres son los que reaccionan al ciclo femenino, los que reaccionan a las hormonas femeninas, las hormonas femeninas tienen un cambio mucho más drástico que las hormonas masculinas, entonces los hombres no son conscientes de cuánto sus acciones o sus tendencias están influidas por el olor inconsciente que reciben de las hormonas femeninas que tienen alrededor. ¿Y entonces qué pasa? Que esto se empieza o sea, esta sabiduría en el sentido de conocimiento asentado, sí. Que las mujeres además tenían sobre sus propios cuerpos, empieza a ser retirada de la mesa para las mismas mujeres. ¿Por quién? ¿Quién decide empezarlas a retirar? ¿Cómo es este retiro? Híjole, eso es algo bien complejo que no hay un malo del cuerpo que se llega y lo retira, ¿no? Cada vez las mujeres de la mano del patriarcado van teniendo menos
agencia, voy a decirlo así, o sea, menos poder de acción sobre su propio cuerpo, porque entonces todo tiene que ver con la tendencia patriarcal, que es producción, que es sometimiento, que es jerarquía, que es dominación. Cuando hablo de patriarcado quiero ser muy claro, no estoy hablando, no es un tema de los hombres contra las mujeres, es un sistema que también pone a los hombres en lugares muy incómodos, ¿no? O sea, el hombre que no puede llorar, el hombre que se tiene que, o sea, que tiene que ser el que lo de todo, y gane la comida y traiga el pan, esto que es drenante energéticamente también para los hombres, eso también es patriarcado, ¿no? Entonces, al patriarcado le conviene que no haya individuos autoconscientes, o sea, no solo hombres y mujeres, ¿no? Le conviene que tengamos cada vez menos conocimiento intrínseco nuestro. Sí. ¿Y cómo es que lo vamos perdiendo? O sea, lo vamos olvidando, nos vamos distrayendo, vamos prestando atención a otras cosas. Prestando la atención a más cosas, favoreciendo unos saberes por encima de otros, ¿ok? Y así generación con generación se va como diluyendo. Sí. Hoy en día existe la figura de la guía menstrual, ¿no? O sea, yo estuve en esto en algún tiempo y tenemos que ser bien conscientes de que esta figura no debería de existir. ¿A qué figura te refieres? La guía menstrual. O sea, este circulito. No, la persona. La persona que es una guía menstrual. Ok, ya. O sea, la persona que te enseña a entender tu ciclo menstrual, en 2 generaciones tiene que desaparecer. O sea, nadie tiene que estarse dedicando a eso, ¿no? O sea, eso tendría que ser algo que tu mamá te diga, ¿no? O sea, eso tiene que ser algo que te sea inmediatamente dado junto con tu educación sobre cómo lavarte los dientes, o sobre cómo ir al baño, o sobre cómo bañarte, o sobre cómo alimentarte, ¿no? O sea, eso no tendría por qué existir cotidiana, o sea, ya después. Okay. ¿Por qué? ¿No? O sea, o ¿por qué la necesidad de que existiera para retener ese conocimiento o solo para administrarlo, pues? En este momento, o sea, este tema de la guía menstrual, o sea, o terapeutas con base en menstruación y etcétera, están existiendo hace unos cuantos años. En realidad es algo súper nuevo y tiene que ver con vamos a recuperar este conocimiento, vamos a hacer una especie de trascabo, de apertura, porque es un conocimiento además que fue ocultado con vergüenza, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, que fue oscurecido. En realidad es algo muy normal y muy natural y fue oscurecido. Entonces se necesita, estas mujeres en primera instancia, también hombres, o sea, conozco a hombres detrás de estos movimientos, se necesita a personas que abran este canal para que el agua vuelva a fluir, pero después el río va a tener que encontrar su causa. ¿Cómo podemos empezar a reconectar, ¿no?, con esta sabiduría que ahí tenemos? ¿Cuál pudiera ser un primer acercamiento? Un primer acercamiento a grandes rasgos es entender que los cuerpos de los hombres y los cuerpos de las mujeres no son iguales, porque cada uno tiene su lógica, ¿ok? Entonces, lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para el otro. Y empezar entonces a observar esta famosa cosa que nos dicen a las mujeres que estamos locas, ¿no? O sea, que somos cambiantes, ¿ok? Empezar a aceptar. O sea, sí soy cambiante y eso no quiere decir que esté loca, quiere decir que tengo un cuerpo que tiene unos requisitos, que tiene unos requerimientos y que a mí nunca me contaron cuáles eran estos, entonces no sé qué hacer ante estos cambios, no los sé reconocer, no se los sé explicar a los demás porque no los entiendo yo, ¿no? Entonces yo de repente digo, es como si tú tuvieras una Mac y yo tuviera una PC y yo me enojara con mi PC porque no funciona como tu Mac, ¿no? Pero es como, no puede ser, o sea, son 2 cosas diferentes, son 2 computadoras, estamos de acuerdo, pueden ser igual de potentes, estamos de acuerdo, pero la tuya tiene un sistema operativo y el mío otro. Sí. Y el hardware también es diferente. Sí. ¿Sí? Y supongo que esto también va al contrario, ¿no? También el cuerpo, saber del cuerpo de los hombres, las mujeres conocer también. Sí. ¿Cómo es este intercambio, no? Al final del día. Pero sí creo que los hombres tienen que conocer su cuerpo, sí, y entonces conocerse y explicarnos, y que nosotras tenemos que conocernos y explicarles, ¿ok? Y que ambos tenemos que quedarnos abiertos a simplemente la perspectiva de que no son cuerpos iguales, ¿ok? O sea, que yo entiendo que lo tuyo funciona diferente y que todo chido con eso y que pues voy a intentar que me expliques cómo es y viceversa, ¿no?
Esto es un chiste, ¿no? Alguien decía alguna vez así como, es que las mujeres son, bueno, pues si no te gustan las mujeres y cómo funcionan las mujeres, pues no estés cerca de mujeres, ¿no? Sí. Entonces, para empezar es eso, o sea, el reconocimiento de la diferencia y de, pues si quiero estar cerca de mujeres, entender cómo funciona, o sea, qué es eso de ser mujer, cómo funciona esto, ¿no? Sin querer entonces como imponer un determinado, o sea, modelo de comportamiento. Sí, claro. Ok, entonces ya entendimos que somos diferentes, ¿no? Como mujeres, que podemos empezar a observar. Entiendo un tema a nivel físico, pero también un tema a nivel emocional, mental incluso, ¿no? Nuestras maneras de relacionarnos, comportarnos, ¿por dónde lo empezamos a observar? Sí, entonces a mí lo que más me gusta es la metáfora de la tierra. Por ejemplo, la tierra para ser fértil, para dar vida, ¿ok? Para estar viva, incluso no solamente para dar vida, para estar viva, pasa por fases diferentes, ¿ok? Pasa por una primavera, un verano, un otoño y un invierno. O sea, la tierra no es, o lo femenino no es estable, ¿ok? Sino es cambiante, ¿ok? Entonces, como te decía hace rato, primero tenemos que entender todas las mujeres somos cambiantes. Estaciones, digamos. Tenemos estaciones, como la tierra, ¿ok? Entonces, en la medida en la que nos reconciliemos con tener estaciones, ya vamos de gana, ¿no? Aquí la cosa es que hay como una especie de olvido o de ignorancia de ser cambiantes. Entonces, yo en una estación determinada no tengo recuerdo de la otra estación. Y al no tenerlo, entonces yo digo, ¿no es cierto? No soy cambiante, ayer estaba igual, ¿ok? Y entonces intentamos eso, forzarnos. Entonces una lógica de productividad sostenida, que es la lógica de las máquinas, que ni siquiera los hombres lo pueden tener, ¿no? O sea, una máquina sí puede trabajar entre comillas igual todo el año, ¿ok? Los seres humanos no, y las mujeres mucho menos, ¿ok? Entonces imagínate que tú estandarizas el tiempo, la producción, el estar de un ser, ¿no? Y que lo convences, por ejemplo, de que no tiene por qué dormir más unos días que otros, cuando su cuerpo se lo pide. Tú sabes lo que eso empieza como a romper dentro del ser. Tú sabes lo que eso empieza a desconectar de mis necesidades físicas. ¿Ok? Por ejemplo, las mujeres subimos de peso más o menos 4 o 5 kilos durante la fase menstrual, ¿no? El cuerpo, y todo es en agua, ¿ok? O sea, es una retención de líquidos. La ropa que nos podemos poner no es la misma. Claro. La ropa que nos podemos poner no es la misma, me aprieta. Imagínate que toda la piel se estira, se expande, que está más sensible, ¿ok? Los recursos alimentarios son otros, entonces, y nos van diciendo, no, pero no pasa nada, ¿no? O sea, la publicidad nos dice, ¿no? O sea, tú como si nada, salta, canta, baila, vete a Six Flags este día, ¿no? No, porque entonces el tema tiene que ver con, haz como que no pasa nada. Haz como que no pasa nada. Estás protegida, ¿no? Claro. Y tú sigues siendo la que eres siempre. Es que no se trata de eso, no se trata de ocultarlo, no se trata de ignorarlo y no se trata de poner una fachada que a la larga va generando frustración, malestar, porque entonces mis emociones, mi mente y mi cuerpo no están en unidad. Entonces hablas como de una observación hacia adentro, ¿no? Un estar pendientes, observantes, y que creo que un poco el trabajo es ese, porque estamos tan desconectados en el día a día, en el hacer, tenemos muchas cosas que atender o muchas cosas que hacer y personas de las cuales hacernos cargo. ¿Cómo lo hacemos, no? Lo primero que o sea, para mí, bueno, tal vez que dije lo primero hace rato, o sea, pero tal vez todavía un paso antes sería como quitarle el tabú a esta palabra de menstruación y que todos seamos capaces de decir estoy menstruando, o sea, o que todos seamos capaces de decir estoy ovulando, o sea, que seamos capaces de entrar en contacto con este vocabulario y con estas posibilidades, ¿no? Yo me acuerdo una vez en la escuela que yo me había manchado, por ejemplo, y yo iba a una escuela de niños y niñas, una escuela mixta, y un compañero se acercó y me dijo, oye, te manchaste, ¿quieres mi sudadera
te acompaño, capaces de hablar del tema de la menstruación con sus compañeros hombres, ¿no? O sea, o que esto en las casas no se tocaba, ¿no? O sea, que esto estaba oculto. Entonces, para mí sacarlo del ocultamiento y entender que es un proceso biológico del cual, gracias al cual además todos estamos vivos, Sí. es así como básico, ¿no? Luego sí hay un proceso de observación y es más o menos asimilarlo a los ciclos de la Tierra, ¿ok? Hay un momento, pero es muy patético, ¿no? O sea, a mí me parece muy patético porque, por ejemplo, la menstruación, el momento menstrual, el momento de la sangre, se asimila al invierno, ¿no? Y entonces yo te diría, bueno, ¿qué hace la Tierra en invierno? ¿Vale? Y entonces todos nos vamos a ir hacia el noche de paz y los paisajes nevados, regalos, Santa Claus. Pero entonces hay una sensación de silencio, ¿okay? Hay una sensación de recogimiento, hay una sensación como de no hay tanto pasando afuera, ¿no? O sea, estamos más como calientitos, como tomando té, como tomando chocolate, como cobijaditos. Y más o menos eso tendríamos que hacer durante el momento de la sangre, en el momento de la menstruación. Porque pues es más o menos lo mismo que es la Tierra. La Tierra en invierno no está produciendo, la Tierra en invierno no está dando. Claro. Pero es muy patético porque tú ves a la gente en invierno, cerca de Navidad, cerca de Año Nuevo, cuando debería de estar pasando eso, y no, es el momento más activo. Una locura. Una locura, una auténtica locura. Todo el mundo corre para todos lados, todo el mundo tiene que cumplir con todo el mundo tiene que comprar regalos. Y más o menos eso, o sea, ese forzar es lo mismo que nos pasa a las mujeres cuando los días de la menstruación queremos forzarlos, ¿no? Pero sería más o menos lo mismo que no dormir de noche. Tú no duermes una noche. Está bien, tú puedes funcionar al día siguiente sin dormir una noche. No duermas 2 días. Vas a estar de malas, pero vas a funcionar. No duermas 3 días, ya la cosa empieza a decaer, ¿no? Entonces, imagínate que lleves 3 años sin hacer un momento de parón durante el momento menstrual, que además tiene que ver con la regeneración del cuerpo, ¿no? O sea, toda la energía del cuerpo se concentra en el útero para hacer esta expulsión de sangre, ¿no? Además, bajan los niveles de hierro, o sea, hay todo un proceso químico sucediendo y que además, precisamente como es un proceso físico, químico, biológico, real, entonces afecta cuánto me puedo concentrar, afecta cuál es mi disposición emocional y esto si lo entendiéramos, entonces estaríamos dando, entre comillas, permiso de decir, bueno, ¿qué tal si soy mujer y no estoy por la labor de dar nada, o de hacer nada, o de cuidar a nadie? Sí. Y eso tampoco está alineado a este arquetipo de la gran madre universal que está dando todo, que siempre está bien dispuesta, que está en un sacrificio constante, o sea, esta figura dominante de la mujer, que era la que estaba vigente, además, hasta nuestras madres, vamos a decirlo así. Porque hoy también hay otra figura a la que esto tampoco le conviene, que es yo le digo work bitch. ¿Qué onda con ella? ¿Qué onda con ella? No, pues esa, entonces todo el tiempo puede, es una guerrera, ¿no? Es una guerrera que todo el tiempo trae la espada, que todo el tiempo está además en una carrera de consecución de éxito y de potencia, ¿no? Sí. Y esa tampoco tiene tiempo de dormir. Oye, pero pareciera imposible descansar, ¿no? O dormir, huir. ¿Cómo podemos ir desacelerando? Porque entiendo también es un proceso de irte pues alineando, ir como también reflexionando y observando qué es lo que te quita, vaya, es un proceso de vida. Total. ¿Qué onda? Yo lo que le digo a la gente con la que he podido como hablar de esto o donde he podido ser un poco una guía en ese sentido es, se trata de irle robando minutos al día. Robando minutos al día. E ir cambiando cosas chiquitas. O sea, por ejemplo, me pongo ropa más aguada. Sí. Me enfoco más en bebidas calientes. Soy más consciente que necesito carbohidratos, por ejemplo, en estos días. Me voy a quedar 5 minutos más en la regadera, en el agua calientita.
ok, me voy a quedar 10 minutos más en la cama, me voy a ir a dormir media hora antes, si tengo un café con mis amigas, me doy el permiso de cancelarlo. Yo entiendo que no podemos dejar de ir a trabajar. Yo entiendo que no podemos, como de la noche a la mañana, hacer que un mundo regido por la lógica patriarcal entonces sea consciente de las ciclicidades de las necesidades, pero sí podemos ir como metiendo granitos de arena en esto, ¿no? O sea, yo soy la primera que dijo, el ciclo menstrual no es la menstruación, son dos cosas diferentes, o bueno, son parte, o sea, uno es parte del otro, pero sí el momento menstrual para mí es uno de los más críticos a partir de lo que comenzar el movimiento. Entonces, hay cosas innecesarias que estoy segura que podemos ir haciendo de lado poquito a poquito, y que es permitirnos descansar un poco más, reponer un poco más de energía en esos momentos, entonces va a generar como un chorro de agua fresca en todo lo demás, como que el resto del ciclo comienza como a estabilizarse. Y el compromiso social, que a veces de pronto parece que es la carga más fuerte que tenemos como mujeres, ¿no? Hablabas de la socialización, pues está a cargo de las mujeres. Y creo que esto, por lo menos a mí, en mi cuento de la luna en Virgo, eso fue lo que más como rompió este tema de no, el compromiso primero es conmigo. Sí. El compromiso primero es conmigo, porque después empiezan a pasar estas cosas como estás de malas, estás sensible, estás incómoda, estás adolorida, estás hartita, llegas a un lugar, no te comportas como se espera de ti y, que te está bajando, ¿no? Estás loca, porque estás hormonal. Pero entonces es poner la carrera, o sea, es poner la carrera delante de los caballos un poco, mira, estoy hormonal, mira, necesito esto y me lo voy a dar. Porque no voy a permitir que se haga una burla de esto, ¿no? Efectivamente estoy hormonal y esto no es un argumento que tú pongas contra mí si yo no estoy cumpliendo tus expectativas. Soy yo la que soy consciente primero de que no puedo estar a la altura de esas expectativas al día de hoy por razones mías que son igual o más válidas que las tuyas. Increíble, ¿no? Como, pues, saber cómo pararte, dónde pararte y con qué herramientas, ¿no? Y entonces ganas poder, pues, ¿no? De sentirte mejor, de no estar a expensas de ella, entonces, pues tu tranquilidad. Pero imagínate, además, que yo soy capaz de entender así, hoy estoy de lo menos dispuesta en la vida a estar socializando porque de verdad siento que por cualquier cosa me voy a poner a llorar, siento que quiero dormir. Y que te lo explico y te digo, Ale, ¿sabes qué? Estoy súper menstrual. En vez de irnos a tomar un café, te lates y vienes a mi casa y vemos una peli. Y tú entiendes, pues sí, órale, pues, en vez de tomártelo conmigo, sí, bla, bla, bla. O imagínate, o sea, tú como mujer lo entenderías, porque además lo pasas. Sí. Pero imagínate que yo fuera capaz de comprenderlo en mí y entonces explicárselo a un hombre que puede ser mi papá, mi mejor amigo, mi hermano, mi pareja, quien sea. Mi jefe. Claro. Y que entonces no es el qué carajo pasa aquí, que no entiendo y qué son estos altibajos, no, yo entiendo y te lo explico, ¿no? O que yo fuera capaz de entender, durante la fase menstrual la concentración es muy pobre, porque de nuevo es un estado de sueño, es un estado de descanso, y que yo trabajo en algo que tenga que ver con concentración, con ingeniería, con cuentas, con alguna cosa así, y que yo sea capaz de organizar mi tiempo y mi mes para que en la medida de lo posible el trabajo más pesado a nivel de concentración lo ponga cuando no estoy menstruando. Claro, y también ver esos beneficios, ¿no? Como mucha de la fuerza laboral hoy en día son mujeres, ¿no? Las que están resolviendo muchas cosas son mujeres, y que de pronto no poder tener estos espacios, no poder bajarle tantito las revoluciones, pues también puede traer consecuencias demasiadas. La famosísima hora nalga, las horas nalga, de las que nos dimos cuenta durante la pandemia. Híjole, neta necesitaba estar sentado 8 horas en la oficina, pues igual no. Y lo mismo con esto, ¿no? O sea, tal vez sea mucho más beneficioso permitir descanso o permitir una bajada de productividad en este momento, porque eso
va a generar que después haya una mejor presencia laboral en otros momentos. Interesante, ¿no? Ver cómo también se podría incorporar justo al mundo laboral cuando hay muchas mujeres y pues cada quien lleva su ciclo, ¿no? O sea, como estos permisos o estos accesos, pues vaya, pudieran ayudar a la estabilización del ambiente laboral, pero entiendo que también es un poco complejo por las ciclicidades diversas, ¿no? Ciclicidades diversas, y también recordemos que o sea, por ejemplo, la luz, o sea, la luz la luz artificial tiene nuestro sistema hormonal muy alterado, que los sistemas hormonales están alterados, aunque las hormonas femeninas tienden a hermanarse, no sé, se me va la palabra, alinearse exactamente, pues hay muchas cosas interfiriendo con que esto pase, ¿no? Te digo, la luz, las hormonas, ¿ok? O sea, también otro de las posibilidades que quiero poner sobre la mesa es dejar de consumir hormonas, dejar de usar hormonas como método anticonceptivo, ¿ok? Y las hormonas, entonces, lo que haces es que te entablan, ¿ok? Yo a veces pienso que es una burla, ¿no? Porque las pastillas anticonceptivas o los medios hormonales anticonceptivos, ¿para qué se inventan? Precisamente para poder tener sexo sin consecuencias reproductivas, al menos. Pero la libido femenina tiene que ver con las hormonas. Entonces, cuando no hay un ciclo hormonal, entonces de repente te entablas y te podrá estar aquí quien sea, que me da igual, ¿no? O sea, no cae a ningún lado. Entonces, no hay excitación, no hay todo, o sea, no hay todo el proceso, ¿no? Entonces, al final, la sexualidad también acaba cayendo. Claro. Sí, no hay como una ganancia realmente más que pues el placer, tal vez. Pero un placer masculino. Ajá, el placer masculino, claro, porque a la larga el placer femenino se va entablando, ¿no? O sea, te digo, al no haber ovulación. Está forzado. Al no haber ovulación, entonces no hay un deseo sexual genuino que salga de las mujeres, ¿no? Entonces, muchísimas mujeres consumiendo hormonas, ¿no? Y en realidad no teniendo tal vez placer. No estando en contacto, sobre todo también con el deseo, ¿no? Claro. Porque después el de al lado o la de al lado puede ser espectacular haciendo lo que haga y puede pero entonces no hay el deseo genuino, ¿no? Qué fuerte. Y qué triste y qué coraje, ¿no? Sí. O sea, tener que ceder a un montón de cosas por nada, pues. Y por falta de conocimiento. Y el punto es que no es culpa de nadie, o sea, esto es súper importante, porque yo me acuerdo haber estado súper enojada durante mucho tiempo con mi mamá, ¿no? O sea, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué no me hiciste parte? ¿Por qué? Pero es que ella tampoco lo sabía. Claro. Ella tampoco tenía las herramientas para hablar de esto, ¿no? A ella, o sea, y además no fue leve, ¿sabes? Porque yo en algún momento hablé con mi mamá sobre qué onda, cómo fue esto, era peor, ¿sabes? O sea, mi abuela diciéndoles como, es que están sucias cuando están menstruando, es que, o sea, todavía con más violencia, ¿no? Pero tú imagínate que recibes esta violencia, que tienes esta vergüenza de un proceso que es completamente ajeno a ti, completamente natural a tu cuerpo, o sea, ajeno a tu control, pues, o sea, porque no es ajeno, porque nos pasa, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve la menstruación? Para tener hijos, para empezarte, y no, o sea, tiene que ver con todo el sistema de regulación mental, emocional y físico de lo femenino. La vida, ¿no? Ir transitando todos los momentos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué fuerte! Me duele el corazón. Sí, a mí también. Está muy intenso. Pero bueno, tenemos el invierno. Sí. Descansar, bajarle un poquito, desacelerar, darnos permisos y después tenemos la primavera. Okay. Que la primavera es el renacimiento, salen todos los animales de sus escondites y la vida se renueva, ¿ok? Es la vida joven, ¿no? O sea, como el amanecer, como si fuera el amanecer del día. Entonces, después de haber dormido estoy renovada, puedo concentrarme, tengo atención, tengo ganas probablemente de hacer cosas, ¿no? O sea,
es un momento muy automotivado, que esta primavera del ciclo menstrual que viene después de que terminamos de menstruar, precisamente. Y es un momento de mucho impulso personal, ¿ok? Entonces también es un momento como que afirma poco la fase, o sea, la idea de la mujer que le da a todos o que es hiper empática con todo el mundo. Si es un momento, si es una fase que resuena con la guerrera conquistadora, ¿no? O sea, con eso sí, ¿ok? Este empoderamiento, esta competitividad, este enfoque, ¿ok? Con eso sí resuena mucho ese momento, ¿ok? Pues estás llena de energía. Sí. O sea, tu energía empieza a subir, a incrementar y tú quieres hacer cosas. Sí. Un boost de creatividad. No de creatividad, más como de enfoque. Okay. Sí, enfoque y energía. También ligado a la luna creciente. Ligado a la luna creciente, exactamente. ¿Qué más? ¿Para qué lo podemos ocupar? Todos los trabajos que tengan que ver con concentración, ¿ok? O sea, concentración, o sea, números, ¿ok? Llevar a cabo tareas puntuales, así de aquí está mi lista de cosas que hacer y tengo que ir al súper, tengo que pasar por la no sé qué, o sea, estas cosas que tienen que ver con lograr, con quitar, con cumplir, o sea, una perspectiva muy racional de la vida, voy a decirlo así. Bien. Por eso la luna creciente es la cazadora, ¿no? La que va a dar en el blanco, ¿no? O sea, por eso tenemos a Artemisa, a Diana, ¿ok? O sea, va corriendo en el bosque, va a cazar, ¿ok? Va siguiendo su objetivo. Y también pareciera como este arquetipo deseado, ¿no? A mantener, de lo que veníamos platicando, ¿no? Como la guerrera, sí, sí. Justo, la guerrera, la que lo da todo, la que va, soluciona, hace y resuelve. Pero es un momento muy egoísta. Y digo egoísta en el mejor sentido de la palabra egoísta, ¿no? O sea, como muy automotivado. O sea, no me importa tanto que estés haciendo tú o que quieras tú. O sea, también es un momento de menos empatía, como, estás triste, órale, sí, qué mala onda, pero yo tengo que hacer mi lista, ¿qué hacer, no? O sea, es esta cosa de tú, primero tú, luego tú, ahorita tú. O sea, también es un momento como para ponernos al centro justo y sí. decir para dónde voy, ¿no? ¿Qué quiero hacer y cómo puedo dirigir esa energía de la mejor manera? Sí. ¿Qué pudiéramos entender como de esta fase, como para también aprender a soltarla, ¿no? O sea, cuando toque el momento de decir, ok, sí está chida, sí nos da muchas ventajas, beneficios, lo que sea, pero cómo también aprendo a despegarme también. Sí. Si siguiéramos el ciclo, si nos permitiéramos estar siguiéndolo, esta fase solita nos llevaría a la siguiente, ¿no? O sea, si estuviéramos en contacto con lo que el cuerpo nos pide. Pero ¿qué tenemos que entender? Primero que la competitividad, el yo empoderado, el egoísmo en el mejor sentido de la palabra egoísmo, ¿ok? La racionalidad, el enfoque, no son valores masculinos. Porque entonces me dirías, un valor masculino, o sea, entonces todo masculino. No, ¿ok? No. Esto existe dentro de lo femenino, solamente que no es la constante, porque nada en lo femenino es constante en primera instancia, ¿no? Entonces, ¿es una parte? Sí, ¿ok? Es una parte que además ha sido plasmada en los mitos a través de las Amazonas, a través de Atenea, a través de Artemisa, a través de... O sea, existen figuras mitológicas que resuenan con esto, pero no es la única fase. Y precisamente lo que tenemos que entender es que es como un adolescente que lo último que quiere es que su papá no esté molestando, quiere dedicarse a lo suyo, ¿ok? O sea, no me paz, ¿no? O sea, como está el CEO de alguna empresa que entonces esté así como muy clavada. Eso es, y eso existe dentro del femenino, pero unos días al mes. Okay. Y entender que viene algo después. Siempre viene algo después, exacto. ¿Qué viene después? Después viene la luna llena, ¿no? Que es como el verano, ¿ok? El verano es un momento donde la naturaleza ya no está haciendo un esfuerzo de inicio, ¿ok? De recalentar motores, de relanzar la acción, sino es un momento donde la naturaleza está florecida, hay agua, ¿ok? Más estable, exactamente, y más abundante, que es el momento de la ovulación.
también en nosotras, ¿ok? Y este momento de la ovulación es un momento donde imagínate que dentro de ti está disponible así la posibilidad de la vida. Ahí, o sea, si llega un espermatozoide y, o sea, lo completa, entonces será un bebé, será la vida, pero si no, mientras tanto, toda esta posibilidad latente de la vida está dentro de mí y esta sí es una fase creativa, como decías, precisamente porque esta creatividad se va a manifestar de alguna forma en bebé o en otras cosas. Entonces, esta sí es una fase súper empática, esta sí es una fase súper sociable, esta sí es una fase súper abierta, esta sí es una fase súper sonriente, la de la mujer de los 50, esta que hace la cena y que la recibe de la mejor manera y bla, bla. Esta sí, y también, exacto, qué rico, pero también existe y tampoco me parece bueno que nos peleemos con eso porque sí es. Solamente que tampoco es la totalidad, tampoco es algo a sostener todo el tiempo. Entonces, sostener a la guerrera empoderada todo el tiempo, pues nos drena, pero sostener a la ama de casa amorosa todo el tiempo también es desgastante. Sí. Porque es un momento, durante el momento en el que el óvulo está ahí, que va a salir, sale y después va a decaer. Pero entonces este momento amoroso, este momento generoso, este momento abierto, este momento empático, este momento además orientado a los demás, sí es parte de lo femenino también. Wow. Y entonces, ¿qué pasa, no? O sea, venimos de este guerrero, estamos más como en casa después, ¿no? Siendo... invitando, compartiendo, dándonos, recibiendo, creando. Y esta además es una fase sumamente vinculada, o sea, orientada a la vinculación y a la intimidad emocional, ¿no? O sea, también es una fase muy abierta sexualmente, ¿ok? O sea, a nivel de conexión. Entonces, el típico chiste de no me gustaba estar que estaba volando. Claro. Que todo lo vemos súper bonito, ¿no? Los pajaritos cantan, qué padre, ay, eres preciosa, no sé qué. Y de repente dices, ¿esto qué? Ah, pues está volando, ¿ok? O sea... Claro. Empieza a decaer también. Y el óvulo, si no es fecundado, entonces va a caer. Y esta vida que cae, imagínate el potencial de la vida, pero que ahora en vez de estar abierto como flor, o sea, tiene que ver con llevar eso a la caída, a la culminación, al cierre, ¿no? Y esto es más o menos como el otoño, ¿ok? El otoño, y en el otoño, ¿qué hace la Tierra? O sea, vamos a pensarlo muy bien, ¿ok? O sea, porque el otoño fácil no es. O sea, tú imagínate que produjiste así todas estas hojas y todas estas frutas y que de repente les haces y que te vale, porque si yo lo creé, lo puedo crear de nuevo. ¿Cómo ves? Wow. Soltar, liberar, dejar ir. Liberar, dejar ir, terminar, ¿ok? Sí. Terminar en el sentido de, pues esto no me gusta, pues, o sea, hay un momento además como de un... es un momento de empoderamiento, pero no es lumínico, no es consciente, no es ascendente, no es conquistador, ¿ok? O sea, no es el tema de yo voy a poder y voy a llegar más rápido, voy a hacer mucho... Por cierto, las dos, o sea, tanto la primavera como el verano son fases que son muy buenas para el ejercicio, ¿ok? O sea, como que la resistencia física está muy privilegiada y entonces este momento es un momento de caída y entonces es el momento donde veo los errores, donde veo lo que me molesta, donde también puede haber creatividad, pero es una creatividad que no tiene que ver con crear algo en el mundo para dártelo y para compartirlo, sino tiene que ver con una creatividad que ya va hacia mí, que va hacia adentro, ¿ok? Como hace el óvulo, ¿no? O sea, el óvulo va a caer. Este óvulo, esta célula de la vida que estaba abierto ahí
para entonces dar algo al mundo, para ser encontrado, ser fecundado, entonces ahora va a caer, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver conmigo, ¿no? Mis deseos, entonces mi creatividad son momentos que sí tienen que ver con deseos, pero que van hacia una misma. Es un poquito también como la primavera, un poquito más egoísta, sí, más hacia adentro, pero menos ordenada y lumínica, ¿sí? Sí. Y entonces tiene que ver con creatividad, pero en el sentido de escritura, de música, ¿ok? Como un proceso más de autodescubrimiento reflexivo, ¿ok? Es el famoso momento premenstrual, que además se ha considerado un síntoma. ¿Por qué? Porque no es cómodo para los demás, no es cómodo para la propia mujer que lo vive y no es cómodo para los demás, porque aquí es cuando no te puedo controlar, porque aquí es cuando si todo lo que te dice aquí me lo vas a cantar. Sí. Porque las gotitas, ¿no? Que van llenando el vaso. Ajá, sí. O sea, pero es como, o sea, es como la tierra en otoño, ¿no? Esto no me gusta, que se va a la basura, o sea, pero desde lo emocional, o sea, no está enfocada hacia fines y logros y metas como estaba en la fase de la primavera. Sí, y también está como esta imagen castigada, ¿no? De que estás incómoda, estás medio loca, estás mandando todo a volar. También una fase, yo creo, incomprendida, ¿no? Que incomoda a varias. Y para mí, el primer problema es lo que lo queremos negar. No es cierto, no estoy de malas. ¿Sabes que sí estoy de malas? Y la que así no me gusta es porque me encuentras. Sí, no tenemos tiempo para estar poniendo otras caras o recibiendo ganas. Claro, sí. Sí, ¿no? La parte como muy rica que tiene esto, por decirlo de alguna forma, es que es una fase que tiene que ver con la locura creativa, o sea, las danzas, por ejemplo, la pintura, entrarle al caos, y también tiene que ver con la seducción, ¿no? O sea, es una sexualidad que tiene que ver ya no con fines reproductivos, sino con una especie de liberación. Qué poderoso, ¿no? Pero esta es la que más incomoda a todo el mundo, claro. Sí. ¿Para qué lo usamos, no? Otra vez, los aspectos creativos, entrar en momentos de introspección. Para permitirte entonces seducir, por ejemplo, o sea, para permitirte decir quiero esto para mí, ¿no? O sea, este momento magnético en el que jalas la atención de algo o de alguien, también para tomar decisiones drásticas, ¿ok? Para darme cuenta qué cosas me han molestado todo el mes, que tal vez no habían sido suficientemente llamativas para que yo les pusiera atención, para hacer limpiezas, ¿ok? Para hacer depuraciones, ¿ok? Para ver errores. Es incómodo. Pero mientras menos caso le hagamos, es como que se va pudriendo más eso. Y el próximo mes es peor, y el próximo mes es peor de incómodo. Es por eso, es en esta fase en donde se pudieran como aglomerar el dolor. O viene desde atrás cuando no lo quisiste ver, o quisiste mantener mucho a la guerrera, o se viene acumulando todo. Pero esta es la que te la va a decir, ¿no? Pues fíjate que trabajaste más, fíjate que en el otro momento estabas súper enfocada en los otros y no en ti, ¿no? Entonces te olvidaste de ti y dónde quedó tu disfrute, ¿no? Entonces esta es la que va a venir a decir todo lo que, o sea, es la oficina de quejas. O sea, se te cae como el velito también, ¿no? O sea, estás viendo con más claridad, estás siendo más tú, estás ya no sosteniendo cosas que no te sirven y entonces... Y sobre todo es muy expresiva, esta fase es muy expresiva y la expresión tiene que ver con lo que estoy tratando de decir, pero también con música, con baile, con cosas. Súper. ¡Qué chido! Y finalmente entonces llegamos de nuevo al invierno, de nuevo al centro de todo y entonces hay un vaciado de energía, una energía que va decayendo y llega a un punto pues de descanso, cuasi meditativo, muy emocional, o sea, no queramos resolver nuestras emociones menstruales, no están para ser resueltas, solo están para ser sentidas, ¿ok? Es un momento también de mucho acurruque, de mucho apapacho, pero que no
que no tiende a nada, que no busca nada más que el estar. Sí, y esto, pues no es en un año, ¿no? O sea, es cada mes. Cada vez. Y otra vez, ¿no? Y otro mes, y otra vez. Entonces, qué interesante todo esto, y la neta creo que es un tema que nos puede ir ayudando a ir, como dices, poniendo orden en nuestros días, ayudándonos a transitarlo de una mejor manera, ganando pues confianza, ¿no? En cómo nos sentimos, en cómo estamos, expresándolo de una mejor manera. ¿Qué nos recomendarías como para poder expresarlo mejor, para poder habitar mejor estos espacios y pues, ganar pues, presencia y ganar bienestar? Sí, bueno, en primera instancia si están tomando algún tratamiento hormonal, algún método anticonceptivo que pueda ser dejado, porque también yo no soy médico y no quiero pasar por encima de cualquier proceso médico importante, dejarlo, ¿no? O sea, en caso de que sea posible, dejarlo. Y una vez que una vez que estamos, sí, dentro del ciclo genuino, digamos, empezar a permitirse conocer estas fases, ¿no? O sea, hay muchos calendarios menstruales en internet disponibles y entender que no hay un ciclo menstrual perfecto, ¿ok? Este tema de debería de menstruar 28 días, o sea, a ver, eso de nuevo es un pensamiento sumamente cuadrado, ¿ok? O sea, el ciclo menstrual de cada mujer dura lo que tiene que durar. Entonces el chiste es comenzar a entenderlo y comenzar a permitirse explorar las fases así como si fueran estaciones del año y conocerlas. Cómo es mi primavera, cómo es mi verano, cómo es mi otoño, cómo es mi invierno, qué le gusta a cada fase mía, ¿ok? Es muy limitante decir, es que la primavera tiene que ser así, o sea, hay un subidón de energía, hay un enfoque, ¿ok? Hay un regreso al mundo, hay un rejuvenecimiento de la energía, pero decir exactamente cómo es la de cada quien no se puede. Más que yo misma. Más que yo misma. Llevando diario, anotando, escribiendo, observando. Creo que ya hay aplicaciones. Sí, claro, sí, sí, sí. Ya hay aplicaciones. No tiene que ser algo tan complicado, no tiene que ser algo tan espectacular, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una aplicación donde tú le puedes poner el humor del día y la cantidad de energía que tenías, y la aplicación ahorita te saca una curva después, ¿no? O sea, no es, o sea, no, yo confío y me gusta mucho el proceso como de escritura y el proceso de journaling y de llevar, pero si esto no es posible, entonces hay otras opciones mucho más sencillas que tienen que ver con cómo se siente mi cuerpo, qué tengo ganas de ponerme, cómo tengo ganas de vestirme, cuándo quiero dormir el día de hoy. O sea, tiene que ver al final con hacer presencia más que llevar la secuencia, aunque en este caso, como durante cada fase del ciclo solo somos capaces de ver esa fase, sí es bueno tener como referentes de cómo fue la anterior para que entonces no se me olvide. Saber que somos cíclicas, que pelearnos con este concepto, o sea, pelearnos porque somos cambiantes es inútil, lo somos. Asumirlo, intentarlo conocer para que entonces lo pueda explicar a otros. Claro, bien. ¿Qué hacer de pronto cuando un otro no lo entiende, o la familia, o el trabajo, que solo llevarlo internamente? Me encanta la idea de no excluir a los otros, o sea, de como cada vez vocalizarlo más, o sea, de cada vez como comunicarlo más. Estoy menstruando, o sea, cada vez normalizarlo más. En otro momento de mi vida te hubiera dicho, pues que los dices, y que lo vean, que lo escuchen. Hoy la verdad es que digo, Sí. ¿a qué estás dispuesta? Eso va a depender de la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, habemos algunas que somos o fuimos en algún momento como muy abanderadas de algo, y tal vez ahora es como, estoy cansada, no dormí bien, no tengo que dar explicaciones, pero yo entiendo qué me pasa, ¿no? Y no te lo pongo a ti a que lo justifique, lo justifico yo. Claro. Y otra vez, ¿no? Es como adueñarnos de este conocimiento, adueñarnos de los procesos que estamos viviendo. Y pues también saber, o sea, creo que el conocimiento interno, independientemente de qué tanto lo vocalizas y qué tanto lo compartes, pues también te posiciona en tu vida, ¿no? Y sabes en dónde estás, sabes lo que estás haciendo, y pues bueno, eso pues te ayuda
pues, a centrarte, ¿no? A saber que estás pasando cosas y de ahí te mueves. Y habitarte. Habitarte. O sea, sobre todo para mí es una invitación a hacer una habitación de nosotros mismos, o sea, un habitaje, no sé cómo, habitarnos, a no vivir desde fuera de nosotros, entender que todos tenemos, eso también me parece muy importante, todas las mujeres tenemos todas las estaciones, entonces como tenemos todas las estaciones, no hay mujeres que no tengan un lado dulce, no hay mujeres que no tengan un lado aguerrido, no hay mujeres que no tengan un lado seductor, no hay mujeres que no tengan un lado, un proceso de conexión espiritual o un momento de mucha internalización. No hay mujeres, yo diría desde aquí, tampoco masculinizadas, ¿no? Una vez escuché decirle, o sea, una mujer que además trabaja con estos temas y que estaba considerando que porque alguien tenía más tatuajes, pues, alguien estaba ahí, tenía tatuajes solo del lado derecho, que dijo, es que estás masculinizada, ¿no? Esto no existe, las mujeres no pueden estar masculinizadas, ¿ok? O sea, todas, tenemos todas estas cosas dentro de nosotras, solo que están durmiendo, que están bloqueadas o que nos olvidamos, ¿ok? Tener mucha energía no es ser masculina, ¿ok? Tener de la misma forma que ser súper dulce no tendría por qué ser muy femenina. Lo femenino es lo cambiante, ¿ok? Lo femenino es lo cíclico. Y entonces la motociclista con la Harley Davidson más gorda de toda la historia tiene estas fases y la mujer más abnegada y dedicada a su vida también las tiene con sus bemoles, ¿ok? Entonces no estamos metiendo a decir es que tú eres más o sea, yo a veces lo ejemplifico con colores, ¿no? O sea, es como, haz de cuenta que mi esencia es ser naranja, ¿ok? Y tengo naranja más claro, tengo naranja más brillante, tengo naranja más ocre, tengo naranja ya tirando a negro, ¿no? O sea, sí. Y bueno, la pregunta, ¿los hombres también viven la ciclicidad o tienen estas facetas? No en ellos, no en ellos. O sea, al sentir como el ciclo o al percibir el ciclo de las mujeres con las que conviven más de cerca, ellos responden, o sea, ellos como que se adaptan a eso. ¿Y ellos necesitan entrar a estos esquemas también? Sí, o sea, lo masculino no tiene procesos de autodepuración y lo femenino sí. Entonces, lo masculino se va haciendo consciente de sus necesidades, de lo que correspondería para ellos a nivel de contacto con las emociones o de enfoque o de depuración o de descanso a partir del contacto con lo femenino. No es un mecanismo de lo masculino. Wow. No es un mecanismo de lo masculino y les ayuda y les viene muy bien entonces a hacer esta respuesta porque es como yo no sabía que tenía que descansar, voy a descansar, ok, pero no, el mecanismo masculino per se no lo pide, no lo genera. Y ellos tienen que buscar esos espacios. O por lo menos permitirse como hacer este acto natural de empatía o de acercamiento o de adaptación al proceso como emocional, hormonal, femenino. Pasa solito, no tienen que hacer nada. Sí. Por el contacto, ¿no? Sí, por el contacto, pasa solito. Sí. Súper. Pues vamos cerrando aquí, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar ya con algo específico. Hay, por ejemplo, procesos alimenticios que pueden ayudar a cada fase. Sí. Esto, por ejemplo, quien sepa de herbolaria lo puede decir. Hay hierbas que nos ayudan entonces a sintonizarnos más con cada proceso, con cada fase del proceso y sobre todo cuando es una menstruación muy dolorosa o muy incómoda, en realidad hablar de un ciclo completo que no está siendo vivido como alineado contigo misma, no es la corrección del ciclo, es la alineación contigo misma, porque de nuevo el ciclo de cada quien va a pedir cosas diferentes, ¿no? Entonces, o sea, yo por ejemplo cuando estoy menstruando me atraganto de galletas, o sea, y de comida y así, o sea, estas cosas, ¿no? Y sí, ya, ni modo, eso quiere mi cuerpo. Sí. Pues irte acompañando, irte dando estos permisos, vamos, ¿no? Como sí. Súper. Sí. Oye, ¿dónde te encontramos? ¿Qué haces? Sí. ¿Qué más? ¿Haces consulta de esto o no realmente? Sí, los hago.
Sí las hago y también doy seminarios a veces cuando la gente los requiere. Bueno, hago consultas astrológicas y terapias, acompañamiento terapéutico desde la perspectiva junguiana, pero son como de largo plazo. Me encuentran en Ínsula Valonia, que es el nombre de mi página. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en la web. Entonces, Ínsula Valonia con V. Está medio complicado. Ahí lo vamos a poner de todas formas. Sí. Mil gracias, los esperamos en Ínsula Valonia. Tenemos clases de astrología, tenemos clases de Wicca, que es el sendero celta, y tenemos también algunos invitados de los tarot, dos tipos de tarot diferentes. Sí, pues recomiendo. La verdad es que he aprendido muchísimas cosas con Jimé y es una de nuestras invitadas recurrentes confirmadas y la vamos a ver próximamente hablando de otras cosas. Encantadísima y muy honrada siempre contigo, con tu espacio y con tu gente. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a la producción por aquí, Dani, Carlos, muchas gracias. Gracias también a Leti Rodea por el trabajo en maquillaje y pues gracias a todas que nos están viendo y pues nos volvemos a encontrar. Gracias. Somos Mujeres Volcánicas, historias de autoconocimiento y transformación. Mujeres Volcánicas.